chisme político. Hablando de momentos clave, Isma, vamos a hablar en este chisme hoy de un momento clave que sucedió hace unos días apenas, un momento clave para la historia del mundo. Y lo raro es que, bueno, ni tan raro, ¿verdad? Es que no se habla mucho de este evento pues en medios, ahora sí que mainstream, en Latinoamérica, sino que en medios un poco más especializados en el tema de Asia o a lo mejor mucho más internacionales, porque ubican perfectamente la relevancia de lo que pasó. Y es que hace unos días se hizo la junta, una de estas juntas míticas, prácticamente míticas, que hace el gobierno de China cada cierto tiempo, cada ciertos años, y esta fue conocida como el tercer pleno. Entonces, esta junta, para que se den una idea, pues es donde el Partido Comunista Chino se reúnen los 360 miembros del partido, del comité central del partido, o sea, lo más top de lo top de lo top incluyendo al presidente Xi Jinping de China, claro, lo más top de oficiales en política, militares y pues así jefes de empresas estatales allá, se reunieron estas 360 personas para, pues ahora sí que dictaminar el camino o los ajustes en la ruta que va a seguir China de aquí a 2035. Entonces, esta junta pues no es cualquier cosa, sobre todo porque ya pudimos ver como unos resúmenes de lo que se habló, ahora sí que como que posicionamientos del Comité Central y prácticamente, Isma, digo, ahorita vamos a entrar en detalle con todo lo que significa esto, pero China, busca que para 2035 su economía se duplique, que sea el doble de lo que China pues representa ahorita para la economía mundial, que pues ya pues prácticamente está sobrepasando ya a los Estados Unidos como principal motor económico sin deuda, o sea, hablando de que no tiene la misma deuda que tiene Estados Unidos o la Unión Europea y demás. Y pues básicamente este crecimiento económico lo quieren acompañar de la mano de una especie pues sí, comunismo, como ya lo tienen, pero un comunismo como medio enredado con un capitalismo que ellos son muy buenos para eso, o sea, un capitalismo dictaminado por políticas del Estado, o sea, totalmente estatal, y muy apoyado, muy basado en el desarrollo de nuevas tecnologías para, de acuerdo a lo que dicen, el desarrollo de la humanidad, o sea, bueno, de su gente, ¿no? O sea, poner a trabajar básicamente el capital y la tecnología al servicio de la gente, casi que por primera vez en la historia, ¿no? Porque normalmente ha sido al revés. La gente, o sea, ha sido necesario, tristemente, que haya gente explotada para que la tecnología siga avanzando, ¿no? Para que tú puedas tener un iPhone, pues por ahí hay una mina de níquel en África subsahariana donde hay gente explotada en este momento trabajando, extrayendo ese recurso, ¿no? Entonces, este tipo de cosas, ¿no? Pues está bastante interesante y es bastante también alarmante, diría yo, para los que se consideran a sí mismos enemigos del modelo económico chino, del modelo político chino, de la filosofía en general, de la filosofía china, porque pues parece que ellos están dictando una nueva forma de concebir el futuro de la humanidad. No sé tú, Isma, si quieras arrancar con esta premisa, desmenuzando un poquito lo Sí, que pasó. pues como bien mencionas, yo creo que este tipo de anuncios mm, pues son anuncios icónicos, yo lo diría así, respecto a lo que ya figura como una potencia en liderazgo, yo diría que ya pleno en varias partes del mundo, dígase África, o sea, China tiene ya un gran nivel de referencia como un país hegemón, y no porque esté ocupando, ¿no?, los territorios africanos o algo así, sino porque está colaborando y está haciendo alianzas económicas con diversos países. Parte de ello se explica con esta expansión, sí, de infraestructura y utilización de la geopolítica como un instrumento de política exterior y diplomacia, ¿no? Entonces, creo que este tipo de anuncios precisamente hay que ponerles atención
porque no importa en qué parte del mundo vivas, o si vives en Occidente, o en Oriente, o en el Medio Oriente, o en Asia de tal o cual latitud, o en algún país europeo, finalmente lo que importa es precisamente cómo es que Asia cada vez está más en el centro de la economía global, ¿no? Y en este caso China primordialmente, pero también cómo estas fuerzas interactúan con un Occidente y que representan de alguna manera una rivalidad, ¿no? Digamos que unos miran para un lado, otros miran para otro. China está replanteando la posibilidad de una nueva economía, en mi opinión, a nivel global, precisamente porque sus preceptos del cómo funciona la economía actualmente a nivel global, dígase el sistema capitalista, y cómo es que esto es utilizado ahora como una herramienta así por el gobierno que está en China, pero hacia dónde y cómo la instrumenta, ¿no? Hacia dónde se dirige y cómo la instrumenta para llegar ahí. Entonces me parece que pues me parece interesante que esa resolución del Comité Central del Partido Comunista de China justamente enmarque, ¿no? Como en unos puntos muy precisos lo que quieren lograr, ¿no? Y analizando lo que quieren lograr, me parece que sí es algo distinto, porque en el centro se está poniendo al ser humano en la lógica del crecimiento económico y del desarrollo, pues ahora sí que no nada más a nivel país, sino que incluso se está ambicionando un cambio de orden planetario. Y en ese sentido, pienso que este tipo de anuncios sí son relevantes para cualquier potencia, para cualquier país, aliado o no aliado. Te deja muy en claro hacia dónde van ellos como nación, dígase los chinos, y que más importante aún, ¿no? Estamos a 10 años de esa fecha que ellos conciben como la posible para pasar a una era postcapitalista, ¿no? Y en ese sentido me parece que no sé qué piensan las demás potencias en Occidente, sobre todo aquellas que tienen un cierto temor o que están considerando que China está justamente tomando un lugar como en la multipolaridad del orden global. Y esos 10 años yo veo muy complicado que se pueda rivalizar con un China que se tiene, pues no nada más el propósito de llegar ahí, con una serie de instrumentaciones en política pública y también ahora sí que desde la pauta ideológica, pero me parece que veo muy inviable que por el estado de las cosas en la mayor parte del mundo, digas económicamente, alguien se le pueda poner al nivel. Honestamente se me antoja complicado. Sí, sí, es muy complicado. Y para todos los que piensen, bueno, es que pues, los políticos siempre hablan, ¿no? Siempre prometen y en realidad no cumplen. Tal vez tengan razón en un sentido, bueno, en el sentido de que en algunos países, pues sí, efectivamente es así, ¿no? Se promete más de lo que se cumple. Digo, venimos de México, de países latinos, entonces conocemos bien lo que dicen, pero en China las cosas sí son un poquito diferentes y desde hace mucho, o sea, no estoy hablando desde hace 100 años, estoy hablando desde tiempos ancestrales, desde las primeras dinastías chinas. El chino pues normalmente se rige a la sociedad a través de un sistema pues bastante jerárquico, bastante piramidal. No es, pues no hay como que esta lucha entre, digamos, por ejemplo, en México, entre tres poderes, por así decirlo, o esta lucha interna entre partidos, donde pues los gobernadores tienen cierto peso y así, no. En China es jerárquico el asunto. Cada provincia, digamos, sí tiene como su representación, por así decirlo, pero todo es una pirámide, o sea, todo al final se decide en la punta, ¿no? Entonces, el tema con esto es que los chinos cuando tienen este tipo de juntas, que ya lo dije, sí tienen como cierto aire de misticismo, o sea, de verdad creen que son míticas, de verdad creen que hay como... Bueno, el chino en general pues es una persona bastante espiritual, ¿no? En lo general es una persona que cree en el Tao, en cómo el universo fluye a través de cada uno de nosotros, casi casi. Entonces pues sí le dan cierto misticismo a estas juntas y creen que lo que se dice ahí pues se debe respetar, ¿no? Porque ya es un juramento y es más importante el cómo te percibe la sociedad que tú cómo percibes a la sociedad para un chino. Es más importante el colectivo que el individuo, ¿no? Y entonces, un ejemplo de lo bien que le hacen caso a las cosas que prometen,
Por ejemplo, Xi Jinping pues estuvo también en el pleno, en esta junta en 2013. Por ahí en esa junta de aquel año pues se decidió darle a las fuerzas del mercado, digamos que un rol más decisivo para su economía. Y pues así lo hicieron, o sea, desde ese año, vaya, ustedes lo vieron, después de las Olimpiadas de Beijing 2008, China comenzó a crecer a pasos agigantados, o sea, casi tirándole a un 10% anual. Y todo gracias a que abrieron totalmente su economía, pero al mismo tiempo siguieron controlando ahora sí que las organizaciones, o sea, las empresas como tal, pues siguieron siendo paraestatales, no en ningún momento las privatizaron, solamente abrieron su actividad al comercio, al intercambio de información y de recursos pues con otros países, ¿no? Con otras empresas. Entonces, ahora lo que está proponiendo el gobierno de China, pues es como tú bien dices, Isma, poner al individuo, al humano, como un humano en el centro de las cosas, y en vez de seguir en esta curva que hemos visto del exceso del capitalismo, de este capitalismo rapaz que se ve, por ejemplo, en Estados Unidos, en algunos países de Europa Occidental, donde pues ya ni siquiera es posible adquirir una casa, ¿no? Para una pareja joven, porque pues no les alcanza con sus salarios y demás, pues ahora es tratar de arreglar esto y de arreglar como tal la inequidad en cuestiones de ingreso. Y también por otro lado, digo, de esto no se habló mucho como tal en la Junta, pero sí se tocó, es que también quieren asegurar en cierta forma su seguridad nacional. Ellos, China en general, pues es un país bastante grande, bastante influyente, con muchas fronteras, con varios problemas ahorita, de varios cuestionamientos territoriales por ahí en su región sudeste, por ahí también ciertas contradicciones con el gobierno japonés, con el gobierno coreano. Entonces, pues sí tiene por ahí sus que veres territoriales por ahí en el océano. Sin embargo, pues ellos lo reconocen, ellos saben que para que ellos puedan seguir su ruta, seguir siendo el país que son, seguir estando unidos, sobre todo porque había muchos americanos que por ahí en los 90 decían que China se iba a desintegrar y ahora parece que más bien la Unión Europea es la que se va a desintegrar o hasta Estados Unidos en una de esas. Pues ellos saben que para que ellos puedan seguir en su ruta de avance, pues tienen que tener estas fronteras, digamos, aseguradas, ¿no? Tienen que mantener su soberanía intacta, pero, como bien dices, poniendo en medio al individuo y alrededor de él toda la economía funcionando para él. Ahora sí que yo creo, Isma, ¿tú cómo le dirías a esto que están haciendo? Esta como tecnología combinada con capitalismo al centro del individuo. ¿Cómo llamaríamos este concepto? Eh, Fíjate que yo le llamaría, pues yo creo que ellos le denominan así, ¿no? Es un socialismo chino. Me parece que justamente lo que enmarca es una serie de cuestiones que conjugan varias filosofías, ideologías y sistemas, y con ello se formula una realidad material sobre la cual parte China. Entonces, hay muchas personas que cuando escuchan la palabra socialismo, ¿no? Inmediatamente asumen que es una suerte de comunismo, cuando también puede ser un social fascismo, como lo pudo ser una extrema derecha. Entonces, me parece que sí es interesante precisar que el socialismo per se no nos dice mucho, ¿no? Simplemente que evidentemente la fuerza política está basada en el apoyo y en la dinámica social, primordialmente. Y entonces, lo que sí podemos pensar es que en China lo que se está configurando es la instrumentación del capitalismo actual con un mercado abierto, una economía de mercado abierto, que ha logrado domar, yo diría, que ha logrado aprender las reglas del juego, que las ha utilizado a su favor y que primordialmente ha acumulado el suficiente capital y el avance capitalista posible dentro de esa instrumentación, es decir, como una herramienta, para darle cuerpo a un avance de un estado societal distinto, es decir, dar paso hacia una sociedad postcapitalista en el cual, pues los chinos, en mi opinión, tienen muy bien avisorado cómo es que eso se tiene que lograr
basado en las pasadas experiencias del maoísmo, de la ex Unión Soviética y también su colapso, y entonces han sido muy curiosos y muy dedicados, muy estudiosos diría yo, de la historia para no repetir los mismos errores y para justamente consolidar un proyecto socialista, sí, tendiendo hacia la izquierda, pero donde justamente el uso del capital y el uso del capitalismo como herramienta y como tránsito al socialismo sea exitoso. Porque como bien recordamos, pues no se logró con la Unión Soviética y colapsó. Sin embargo, en esta ocasión me parece que China ha logrado instrumentar bien el capitalismo y en ese sentido está en la posibilidad, diría yo, real de poder cambiar el modelo social que conocemos que está pegado a un capitalismo pues digamos salvaje, en donde realmente la lógica del capital es la que prevalece por encima de la lógica del bienestar colectivo. Y entonces empieza a haber una suerte de transposicionamiento de valores, en donde la inversión de valores, donde el individuo tendría que ser lo más importante. En realidad, China comienza a desafiar esa idea. Y desde siempre, porque al final su propia filosofía y su ideología es colectiva, no individual. Y eso me parece que me parece pues que es muy difícil de entender a Occidente porque nosotros concebimos el mundo de manera diferente. Y es ahí donde muy probablemente China va a ganar el juego. A la larga, porque no tienen prisa, porque tienen todo el tiempo del mundo. Recordemos simplemente que China es una civilización y no es un país. En ese sentido, las civilizaciones tienen mucho mayor data de creación, no solamente histórica, sino también de sus propias formaciones sociales y de valores. Y eso es lo que los hace fuertes como sociedad. Los hace estar unidos y los hace estar mucho más compenetrados, lo cual es necesario cuando vas a implementar cambios. Sí, sí, como tal en Occidente hay países donde pues conviven diferentes naciones, ¿no? Hasta cierto punto diferentes civilizaciones. Por ejemplo, en México pues tenemos por ahí en el sur pues todavía territorios que son administrados como tal por las poblaciones indígenas. En Estados Unidos pues también tuvimos una larga historia de choque de culturas, de choque de visiones. Y en China pues ha estado bastante unificado desde las dinastías, ¿no? Desde las primeras dinastías. Ahorita, digo, como para seguir con el tema este de la Junta y más o menos como darles un poquito más de contexto, estoy en el sitio oficial del Partido Comunista Chino. Espero no ser hackeado. Y tengo por aquí pues ahora sí que el release de prensa, ¿verdad? La liberación de prensa que hicieron. Y les voy a leer como un cachito de lo que acordaron, lo que se prometió y lo que firmaron los 360 que atendieron, incluyendo al presidente Xi Jinping. Ahí les va. Para 2035 habremos de terminar el mercado o la economía de mercado adoctrinada hacia un socialismo de altos estándares en todos los respectos, mejorado con un sistema de socialismo con características chinas. Ahí muy importante, siempre van a asegurar que sea el socialismo el que impere, pero con características chinas. Luego dice, generalmente que sea modernizado, que nuestro sistema sea modernizado, que nuestra capacidad para gobernar pues sea mejorada y que a su vez terminemos por mejorar el socialismo. Esa es como que la primera parte, ¿no? Y uno se puede preguntar, ¿cómo, no? ¿Cómo es que vas a adelantar este desarrollo tan grande que quieres hacer, ¿no? Y pues empiezan, vamos a mejorar las instituciones, vamos a crear mecanismos donde se ejecuten nuevas fuerzas de productividad con calidad, en línea con las condiciones locales de cada una de las provincias, para promover la integración total de la economía real, o sea, la economía de a pie, se refieren, con la economía digital, para desarrollar el sector de servicios, para desarrollar y modernizar la infraestructura, para incrementar nuestra resiliencia y la seguridad de nuestras cadenas de suministro. O sea, aquí están diciendo que básicamente quieren lograr una especie de unión, una especie de simbiosis
entre la economía del chino de a pie, del chino que va y compra cosas en el súper, en el mercado, con la economía digital. Y por ejemplo, sé que puede sonar un poco abstracto esto, pero no. O sea, en China, por ejemplo, es uno de los países donde ya prácticamente no se utiliza el efectivo, donde ya ni siquiera se utiliza una tarjeta, o sea, donde ya utilizas tu cara o tu mano, tu huella digital para pagar en algunos puntos de compraventa, así sea nada así muy especializado, así sea el Oxxo bueno, o el equivalente a una tienda de conveniencia allá en China, ya ni siquiera es con un plástico, ya es con tus biométricos. Y pues estamos aquí en países en Occidente donde todavía el efectivo tiene pues bastante relevancia, ¿no? Entonces, pues esta modernización del sistema económico chino tiene que estar alineada a la modernización o al avance del socialismo político con características chinas que mantengan los fundamentos del país y los básicos de su sistema político. Yo, Isma, cuando leí esto, la neta yo dije, esto no lo están creando los chinos solamente para ellos. O sea, esto no lo está creando China solo para tenerlo ahí como reliquia, ¿no? Su sistema político, su sistema económico, no. Yo estoy segurísimo, y ya lo hemos visto un poquito cómo arrancan con algunos proyectos, esto lo van a exportar. O sea, el sistema, esta especie de fusión entre sistema económico y político socialista con características chinas, lo van a exportar, estoy segurísimo. Y no solo me refiero de que a Taiwán, ¿no? Que es esta disputa territorial que tienen desde hace mucho. Me refiero también a países que ni siquiera están en el cuenco asiático, ¿no? O sea, países en África, a lo mejor en Asia Central, incluso en América Latina podría llegarse a dar. No sé si estoy siendo muy mal pensado, Isma, pero pues Estados Unidos lo hizo con su sistema económico y político durante buena parte del siglo XX, ¿no crees? Sí, no, y además creo que es totalmente natural. Digo, finalmente cualquier país, pon simplemente un caso que no sea tan controvertido, ¿no? Porque a veces pienso que tenemos ya una idea que prejuzga el concepto de lo que son los chinos o los rusos o los mexicanos o los colombianos. Me refiero a que hay toda una cosmovisión colectiva, también, pues ahora sí que producto de mucha información que muchas veces se denomina propaganda, en la cual ya vemos con los ojos de varios filtros antes de poder analizar una realidad. Y entonces eso nos condiciona a que la realidad se tenga que ajustar a nuestra forma de pensar, porque generamos creencias que partiendo de ellas pues influencian nuestra retroalimentación de lo que observamos, ¿no? Entonces, para ser muy concretos, yo creo que cualquier sistema político busca precisamente expandirse, porque la expansión de un cuerpo, pues incluso biológico, normalmente lo que llamamos crecimiento, implica la ocupación de más espacio y también el control de alguna manera de las fuerzas que en ello interactúan. Es decir, si te fijas incluso en la biología, lo que podemos denominar sistemas complejos biológicos no es otra cosa más que el mejor uso y el uso más eficiente y de alguna manera mejor estructurado del espacio y los recursos. Y eso es lo que hace, pues desde un partido político en cualquier país, en las democracias, hasta lo que hace cualquier gobierno o hizo cualquier gobierno en la antigüedad siendo una monarquía, ¿no? Tratar de encontrar el sistema más eficiente para lograr un ir hacia adelante en el progreso económico y de alguna manera, pues sí, la estabilidad política para mantenerse como una hegemonía o como en un liderazgo permanente. Eso es normal. Entonces, me parece que China está haciendo justamente eso. Lo que sí me parece que es algo también que puede resultar chocante y evidentemente tampoco es falto de certeza, es que China no es una hegemonía, yo diría que es más una hegemonía que un imperio como tal. El imperio regularmente se expande con base en la violencia. La hegemonía normalmente busca influenciar a los socios comerciales o al resto del mundo. Y eso lo hemos visto repetidamente a lo largo de la historia. ¿Cómo fueron los procesos colonizadores en África?
que derivaron en un continente africano lleno de violencia y pobreza? Pues porque hubo ahí justamente sistemas de explotación y también sistemas de dominación violentos y expoliadores de la riqueza y también pues principalmente de la demografía de dichos continentes. Eso pues son características imperialistas, de alguna manera es lo que podemos concluir. Y en China lo que estamos viendo es una suerte de modernización, de un desarrollo más pacífico, no la búsqueda por la supremacía con base en la violencia, sino una apuesta por la multipolaridad y donde el mundo pueda convivir, sí, evidentemente, pues con grandes hegemonías o con grandes liderazgos políticos y económicos, pero que puedan mantener de alguna manera una paz estable. Y eso creo que es una innovación social también. ¿Por qué? Porque si China, esto no quiere decir que China no tenga un gran ejército. O sea, yo no estoy diciendo que China sea un país que no está produciendo una forma de defensa. Evidentemente las pugnas de poder son muy fuertes y más estos niveles. Ese nivel máximo de violencia que pudiera ser ejercido a nivel de una guerra territorial entre países, incluso entre bloques. Yo a lo que voy es, evidentemente en la política se generan defensas, y esas defensas primordiales desde siempre en los países, en los territorios y los gobiernos son sus aparatos militares, y eso no va a dejar de existir en China. Lo que sí puede dejar de existir es la idea de que eso te lleve a imponerte en otros territorios. Y también me parece que es importante reconfigurar el para qué sirve el militarismo o la base militar de un país, y me parece que simplemente debería de ser resguardado como una forma de defensa legítima cuando eres atacado. Yo creo que ningún país al día de hoy, sabiéndose fuerte o en peligro, dejaría de invertir en su propio ejército para su autodefensa. México es un caso práctico de ello. México tiene una muy grande tradición militar y también al mismo tiempo es un país que se mantiene muy neutral y pacífico respecto a las disputas internacionales, territoriales y las más pronunciadas formas de invasión o de conflicto que tienen por objetivo justamente la dominación de otros pueblos. Sobre todo en este sexenio eso ha quedado más que claro. Entonces, lo que pienso yo es que esto significa que China está buscando estrechar lazos económicos de crecimiento y no nada más de alguna manera el uso y la explotación de otros pueblos. ¿A qué me refiero? Hay una suerte de alianza con estos países en África y en Asia también. Me parece entonces que más bien lo que está tratando de hacer China hacia el exterior es una diplomacia económica más que una diplomacia pues a la fuerza, lo que llamaríamos militarismo. Esto no quiere decir evidentemente que no va a cuidar tampoco su infraestructura y que va a hacer como muchos países hacen y son grandes hegemonías, poner bases militares o extender su forma de presencia, de defensa para dichas infraestructuras. Simplemente podemos ver el caso de Rusia y cómo terminó por ser saboteado, digamos, en medio de una guerra. El Nord Stream 2 me parece que es el ducto petrolero que comunicaba, uno de los dos que comunica a Rusia con Europa. ¿Por qué? Pues porque siempre está el riesgo geopolítico, ¿no? Entonces, pues sí, no es, si alguien me dice, oye, pero China no es pacífico, más bien yo diría que es pacifista. Y pacífico hasta el grado en que su propia área de influencia la va a defender como el que más, como en cualquier país. No importa qué tan pacífico no, si están transgrediendo tus fronteras y más las grandes potencias, ¿no? Sus áreas de influencia pues van a protestar. Y eso no importa de qué rango del espectro estés, eso simplemente se llama política y geopolítica. Y entonces, ya para cerrar como con esta idea, me parece que China lo que está lanzando como un mensaje es: sí quiero ser un líder, sí lo estoy siendo y sí voy por ese liderazgo compartido con otros países, y de ser el caso podremos tener una paz genuina, donde las grandes potencias y los grandes liderazgos políticos económicos del mundo puedan conciliar una nueva era en la humanidad donde
la paz sea posible y no nada más un estado semipermanente de las cosas. Sí, sí, como bien dices, a pesar de que este sea un sistema que, como te decía, estoy seguro que lo quieren exportar, no quiere decir que lo vayan a exportar con la fuerza, como sí sucedió con otros, pues con otros países que, como bien señalas, fueron imperialistas. La realidad es que China va a estar más como, pues casi que como un consultor, ¿no? Para algunos países que están desarrollándose y va a decir, mira, yo tengo este sistema, si te sirve, pues yo te ayudo, ¿no? Yo te envío de que mis asesores, yo te envío mis empresas, te envío mi financiamiento. Si no, pues chido, arréglate tú haz tu forma de gobierno, mientras tú hagas negocios conmigo, yo estoy feliz, ¿no? Como te gobiernes no es de mi incumbencia. Y esta parte que dices de la militarización, que sí están aumentando, que hoy por hoy China es así punta de lanza en el desarrollo tecnológico militar, la realidad es que están haciendo cosas que parecen de ciencia ficción en cuestiones militares, no lo hacen precisamente para, pues, una vez más, como para exportar este sistema, sino porque ellos saben que su filosofía política y su sistema que están implementando va a ocasionar fricciones con otras visiones y ya no solo en su esfera de influencia, ya no solo en su espacio próximo, ¿no? Sino al otro lado del mundo. Esta forma de concebir el capital, esta forma de concebir la tecnología, de cómo se concibe la sociedad, va a chocar muchísimo, muchísimo con la gente que está detrás de los grandes capitales en países occidentales. Y esto a su vez va a hacer que estas personas de muchísimo poder pues presionen a los políticos pues de estos países como para señalar, digamos, algunos desperfectos que crean que pueda tener el sistema chino, como por ejemplo que en su imaginación que un defecto podría ser, por ejemplo, no ser votado el presidente, o sea, bueno, no ser votado popularmente, bajo lo que un occidental concibe como el voto popular, no bajo lo que es un sistema político chino de representación. Entonces, este tipo de choques van a provocar una fricción importante. Digo, ya lo decía por ahí hace años Huntington en su momento, ya lo han dicho por ahí varios autores en cuestiones geopolíticas, que eventualmente la occidentalización del mundo, de cómo se maneja el comercio, de cómo se maneja el capital, de cómo se maneja la democracia o los votos y demás, va a chocar con esta civilización antigua que sabe perfectamente cómo gobernarse y que les ha funcionado bastante para recuperarse pues de pestes, de epidemias, de guerras muy importantes, de ser casi aniquilados durante la Segunda Guerra Mundial por un imperio japonés pues bastante cruel. Entonces, este choque creo que va a ser importante. Yo creo que estamos, digo, ya lo hemos dicho varias veces en el podcast, lo han dicho otros autores, obviamente no es novedad que estamos hoy por hoy en una especie de guerra fría, ya al 100%, muy diferente a la que vivimos entre la Unión Soviética y Estados Unidos. Esta guerra fría actual parece ser que quien lleva las de ganar por muchas cosas, no solo por el tema de su economía, no solo por el tema de su capacidad industrial, por su modernización tecnológica en cuestión militar, sino también por el hecho de que están apostando por un mundo multipolar, o sea, un mundo donde todos caben, donde todas las visiones caben, donde se puede hacer negocios tanto con la monarquía árabe, por ejemplo, como con una república islámica, como con un país capitalista, con un país africano donde todavía hay señores de la guerra, en algunos casos con gran poder. Esta idea de un mundo multipolar donde no tienes que necesariamente gobernarte de la forma en la que yo, el pez más grande, digo, yo creo, Isma, es la que va a ganar. O sea, yo no veo ninguna otra civilización que al corto o mediano plazo vaya como que a contrarrestar a China en esto, ni siquiera la americana, ni la europea, ni nada. A quien sí veo con potencial, pero mucho más a largo plazo, yo creo que todavía falta ver lo que pase durante este siglo y parte del otro, como para ver en qué termina la civilización indie, ¿verdad? En la India, que es otra potencia que ya está creciendo y que probablemente podría llegar a niveles chinos en un futuro lejano. Yo creo que mientras eso pase, quien va a ser el hegemón y va a pasar cada vez más a tener un rol más importante, mucho más a nivel cultural, como lo hizo Estados Unidos en el siglo XX, pero ahora China en este siglo,
va a ser China. Va a ser China quien va a terminar por engullir ese sueño de vida, ese sueño americano, y vamos a comenzar a ver más por ahí el sueño de, no sé, por ejemplo, de vivir en Shenzhen, ¿no? De vivir en Dongguan, de vivir en Beijing, de vivir en Shanghái, en estas ciudades que tú te pones a investigar tantitito en TikTok, en YouTube, en lo que quieras, y vas a ver ciudades pues que son del futuro, donde no hay tanta pobreza como parecería haber en otras ciudades que consideramos avanzadas, como Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, Londres, París. No se ve lo mismo, no se ve el mismo nivel de desigualdad, no se ve el mismo nivel de una sociedad desatendida, de una sociedad pues hasta cierto punto inconforme con su gobierno, se ve una sociedad muy recta, limpia, se ve pues también bastante, digamos, rica, su clase media, bastante estable. Entonces, yo creo que como para ir cerrando, diría que este plan que anunció China va bastante alineado con lo que ya han venido trayendo en varias de estas juntas. Parece que dieron un giro bastante importante en cuestión de hacia dónde dirigir su política, ya no tanto como tal la economía como en juntas anteriores, sino ya en filosofía política aplicada a la economía, ¿no? Y pues esto a su vez va a generar resultados, obviamente. Hemos visto que todas sus juntas han generado resultados positivos hacia lo que prometieron. Entonces esto pues estoy segurísimo que, salvo que una calamidad, un cisne negro o tragedia suceda, no creo que los chinos no vayan a cumplirle a su pueblo de hace miles de años. Y yo creo que estamos por ver por ahí pues una China surgir como un líder mundial que va a acaparar lo que queda de este siglo y parte del siguiente. ¿No crees? ¿Tú qué concluirías? Sí, y aún un cisne negro, Mau, porque yo creo que lo que pasó con el COVID no se puede definir mejor que como un cisne negro. Y ya lo vivimos. Y China implementó estrategias que quizá pudieron haber sido criticadas ahora sí que en los análisis y etcétera, y la forma en que tomaron medidas inmediatas. Bueno, pues a veces la realidad también es contrastante cuando vimos que fue el primer país que se recuperó de manera importante después de lo que fue el golpe asestado por el COVID-19. Y me parece que es interesante ver cómo manejaron y cómo contuvieron la pandemia, siendo más de 1.000 millones de personas las que habitan en ese país. Esto solo te lo puedes explicar cuando tienes un grado de desarrollo sistemático realmente brutal. O sea, yo no veo un país con tantos millones de personas donde no se tuvieran que aplicar políticas públicas rigurosas que pudiera salir adelante rápidamente, entre comillas. Digo, todos quisiéramos salir adelante pasado mañana, pero me refiero a nivel escalas, de economías de escala, país, y también en cuestiones de sistema de salud con esas cantidades de poblaciones. Me parece que es un tema interesante de analizar. No soy especialista, pero sí me parece muy importante resaltar que no fue cualquier cosa lo que se logró ahí. Comparado también con otros casos similares, obviamente en todos los países, pero al día de hoy, ¿dónde está parado China económicamente hablando y dónde están paradas otras potencias que antes del COVID traían otro ritmo económico y que prácticamente se ven muy desorientadas, por no decir realmente afectadas por las condiciones que dejó esa crisis derivada de la pandemia y posteriormente los conflictos que al día de hoy se están gestando y que se han venido gestando desde hace un par de años en Europa, por ejemplo, ¿no? Vemos una Alemania pues endeble, vemos una Francia que ha dado un cambio de rumbo hacia la izquierda, vemos un Reino Unido que votó por el Partido Laborista que también es izquierda. O sea, hasta dónde la China que vemos sí está influenciando al menos el modelo económico como se está instrumentando para animar o para influenciar la toma de decisiones y también la opinión pública de otros países y decir, bueno, pues podemos voltear a ver hacia allá y ver qué pasa si lo intentamos, ¿no? Y yo creo que eso es lo más complejo de entender porque sí tiene un impacto y me parece que también esa es una de las fuentes de conflicto hoy en día en el mundo, el pensar que en esta rivalidad hay una división ya clara, ¿no? Como que hay países que se empiezan a decantar por un liderazgo más a la China, por decirlo así. Hay otros que hacen una doble apuesta por el modelo occidental liderado por los Estados Unidos.
Y ahora sí que en esa formación hay países que están tratando también de pues de sacar adelante sus economías, ¿no? Y precisamente lograr que sus poblaciones pues tengan una mejor calidad de vida en el futuro, que las décadas por venir sean más pacíficas, que sean de mayor desarrollo tecnológico, evitar algún conflicto a escala global sería importante mantener en mente, ¿no? Pero finalmente son cosas que no sabemos qué va a ocurrir en este movimiento pues complicado de fricción en donde hay una China que pugna y lo ha expresado abiertamente en discursos incluso a nivel internacional, en diversos foros, por una multipolaridad del mundo en cuestión de liderazgo ahora sí que el compartir el poder de ese liderazgo a nivel global, y pues por otra parte un occidente que está reacio a hacer ese, pues ni siquiera cambio de estafeta, sino simplemente esa coexistencia al nivel que plantea China. Y con este último comentario, pues ya es momento de cerrar este chisme político. La verdad es que estamos pues bastante intrigados de a ver qué va a suceder con China. Por aquí les vamos a estar obviamente informando conforme vayan pasando los meses, a ver cómo le va a China con su plan que sacó en 2035. Muchas gracias por escucharnos a todos. Nos vemos en otro episodio. Bye. Chisme político.